Lucas 24, comenzando con el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que nos has dado, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Ayúdanos, Señor, servirte y honrarte como tú mereces toda honra y todo servicio. Gracias por habernos salvado por la sangre de Jesucristo que murió por nosotros, y gracias por habernos justificado por la resurrección de Cristo, porque sabemos, Señor, que un Dios muerto no puede salvarnos, pero Cristo no solo murió, pero resucitó y vive para siempre. Aleluya. Así, Señor, Él puede salvarnos. Te damos gracias por todo lo que has hecho y pedimos, Señor, que nos ayudes a amarte más y acercarnos más a ti para tu honra y gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hace unos años la iglesia me envió a Israel y es impresionante entrar allí en el norte de Jerusalén y mirar dos lugares donde posiblemente piensan que Cristo murió y donde fue sepultado y de donde resucitó. El primero es realmente más impresionante que el segundo, aunque el segundo a lo mejor en la historia es posible que sea el lugar más correcto. El lugar que me impresionó a mí fue un lugar llamado el Gólgota de Gordon. Había un general Gordon hace 2 siglos, siglo y medio, 2 siglos, que encontró una colina fuera de Jerusalén y cuando lo mira parece una calavera, parece, ¿verdad?, los huesos de la cabeza con 2 ojos y una boca allí, ¿verdad? Y esa calavera entonces parece que es donde pudieran haber puesto la cruz de Cristo, en este montecito, y caminando de allí una pequeña distancia, tienen varias tumbas, muchas tumbas allí en las piedras, en las cuevas, pero han designado uno que dice que a lo mejor era esa cueva donde enterraron al Señor Jesús. Tiene una hortaliza alrededor muy bonito. El tamaño de este lugar posiblemente un poco más, con muchos rosales, ¿verdad? Y muchos están parados aquí o arrodillados allá. Y allí tiene la cueva con una piedra grande rodado al lado de la apertura. Y entras y miras como cavado en la pared una cama, ¿verdad? Porque así era donde pusieron los muertos. Luego, cuando se resecaba el hueso, en el centro tiene como un hoyo. Y en el hoyo realmente, si fuera una tumba normal, dice que habría muchos huesos de muchas generaciones. Porque por eso dicen los judíos que se reunían a sus antecedentes, a sus antecesores, ¿verdad?, a sus padres. Porque literalmente cuando unos mueren y en la pared con las camitas de piedra se reseca el hueso, ya los echa en el centro para juntar huesos con huesos en este hoyo y ponen otros allí en esa camita. Pero se nota que cuando entra allí no hay ningún hueso, no hay ninguna evidencia de un muerto, solamente tiene un pequeño rótulo que dice: no está aquí, ha resucitado, amén. Y así es, que es como una evidencia que Cristo ha resucitado. El otro lugar es una iglesia católica, o realmente de varias denominaciones, me parece, que es la Sepultura Santa. Y allí entonces tiene 2 plantas de la iglesia y en teoría había una montaña de piedra donde está ahora esa iglesia, pero hace 2 siglos todo cambia de la topografía, ¿verdad?, de un lugar. Y allí entonces dice que pusieron escaleras, una escalera bien ancha, bien apretada, bien caminada, bien oscura. Y vas arriba y supuestamente allí era el Monte Calvario. Ahora solo tiene una caja con flores y diamantes, yo no sé qué más, varias imágenes.
y muchos están arrodillándose las imágenes y debajo de esta mesita varios se bajan para besarlo allí, ¿verdad? Como supuestamente donde estaba la cruz. Y se baja al piso abajo de la iglesia de la Santa Sepultura y entonces tiene supuestamente en el hoyo en la tierra se han cavado y supuestamente la cueva, la tumba está allá debajo de la tierra. Con los años se ha amontonado tierra, como digo, y está aplanado. Y supuestamente han encontrado muy abajo donde hay una cueva secreta. Y encima de eso ya tiene como una placa y una mesita. Y allí muchos van y se arrodillan y besan eso y creen que van a recibir bendiciones. Ponen pañuelos allí para llevarlos y vender a no sé dónde después para buena suerte para la gente. Porque el pañuelo ha tocado lo que creen que es donde Cristo fue enterrado y de donde resucitó. No me importa eso dónde, si es Calvario de Gordon o la Sepultura Santa y esa iglesia. Lo importante es que Cristo murió por nosotros, pagó por todo nuestro pecado y resucitó otra vez. Amén. Aleluya. Aleluya. Y así encontramos que cuando Él resucitó, se apareció varias veces a los discípulos. Una vez fue en Lucas 24, cuando estaba en un camino de Emaús. Se va de Jerusalén para el occidente, jalando para el Mediterráneo, casi a donde estaba Pedro en Jope y donde está Cesarea al oeste. Y allí medio camino, es un camino suave, colinas pequeñas, pero suave y bonito. Llegas a un lugar que son a donde iban dos discípulos caminando con Jesús. Si vas un poco más de donde está ese lugar, vas a llegar a un campo de batalla donde Josué hizo oración y Dios paró el sol, si recuerda, para que Josué pudiera ganar la batalla. Y es muy impresionante eso, un poco más allá de donde Cristo estaba caminando con los dos discípulos. Así que mucha historia está allí, pero en cada vez, después de hablar de estos dos discípulos, Él está aquí hablando con los discípulos la tercera vez en versículo 36. Cristo, en este caso, ellos están encerrados con miedo, con temor de los romanos, pensando que los romanos les van a matar. Pero ellos están encerrados en alguna casa por allí, quién sabe cuál, posiblemente la casa de Juan Marcos, su madre María, donde tenían un aposento alto y estaban ellos muchas veces reunidos allí, porque Juan Marcos tenía enchufes con los políticos y los religiosos, y a lo mejor allí les dejarían en paz en esa casa de Juan Marcos y su madre María también. Pero de cual allí tenía, ¿verdad? Supuestamente la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 con un aposento alto, ¿verdad? Donde estaban 120 reunidos en esa casa para orar. Estoy seguro que no fue una casa como la mía porque no caben casi ni mi familia con mis nietos esta semana para mi casa, pero allí tenía para 120 adultos, así que una casa bien extensa. Y de cualquier manera, allí estaban orando. Pero encontramos que Jesús apareció a ellos y ya las puertas cerradas, como la puerta de mi casa que tiene 4 candados enfrente, no tiene, 4 enfrente, tiene 2 detrás, 2 del garaje, uno más detrás. Mi esposa está bien encerrada, ¿verdad? Pero de cualquier manera, ellos tenían todos los candados puestos, las puertas cerradas, y de pronto Jesús parece que camina por la pared y aparece. Y ellos piensan que han mirado un fantasma y están con más miedo que casi el miedo que tenían de los soldados. Pero el Señor viene con estas palabras en versículo 35, paz a vosotros, paz a vosotros.
Esa es una palabra paz de griego que es Irene. Muchas mujeres tienen el nombre Irene, que significa paz, tranquilidad. Pero viene también del Antiguo Testamento de tener la idea de shalom, que es paz, que estés en paz, pero con bienestar, con buena salud, que Dios provea tus necesidades, que todo vaya bien en tu vida, en bienestar. Y así, si caminas por Israel hoy en día, van a decir shalom. Y si es un sábado, shalom Shabbat. Y así que está diciendo que tengas paz, que tengas bienestar en tu vida y en tu familia. Y la idea de paz, Irene, que tengas una tranquilidad adentro. Roma tenía, si usted recuerda sus estudios en la historia, lo que llamaban la Pax Romana, la paz de Roma. Ellos habían conquistado muchas tierras y nadie se atrevió para luchar en contra de los romanos. Y dijeron, mira, no hay nadie en guerra unos con otros porque los vamos a matar si están en guerra. Y así que tenían todos paz, supuestamente, una paz exterior, falsa, una paz forzada, ¿verdad?, de los soldados. Pero cuando entra Jesucristo dice, mira, paz, Irene, no paz romana, sino Irene, o posiblemente shalom a vosotros. Porque donde está Cristo, allí hay paz. No hay miedo de cosas externas. Pero cuando uno no tiene Cristo en su vida, no cree que Cristo está guardándolo, no cree que Cristo está protegiéndolo, proveyendo por él, no cree que Cristo le ha perdonado todo pecado, entonces hay turbación. Juan 14:1 dice, ¿crees en Dios? Bueno, primer paso. Muchos dicen, oh, yo creo en Dios. Está bien. Pero ¿crees en Dios? Dice, creed también en mí. Yo soy el camino, la vida. Yo soy todo lo que necesitas. Nadie viene al Padre sino por mí. Y así que el Señor está diciendo, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo puedo no turbar? ¿Creéis en Dios? Ahora creed en mí. Creed en mí que yo soy Dios. Yo, como Dios, puedo perdonar pecados. Nadie puede perdonar su pecado sino Dios. Pecado es una ofensa contra Dios. Crimen es ofensa contra la sociedad. Hay muchos crímenes, son pecados contra Dios, ¿verdad? Pero muchos pecados contra Dios no son crímenes contra la sociedad. Pero el hecho es que el Señor está diciendo, contra ti y solo contra ti he pecado, Señor, dice el salmista, porque el pecado es contra Dios. Por esa razón, si yo molesto a una persona aquí, le doy una bofetada o algo, entonces no puedo pedir perdón de otro por dar bofetada a esta persona. Y si pecado es contra Dios, solo Dios puede dar perdón por la ofensa contra él. Así que no puede ir un sacerdote y decir, sacerdote, perdóname. Y el sacerdote no quiere decir nada cuando dice, ergo te absuelvo, yo te perdono de tus pecados. No. Solo Dios puede perdonar los pecados y la manera como es un Dios justo, además de un Dios de amor, la manera es primero cumplir su justicia. Si yo he hecho mal, tengo que pagar por el pecado. Y yo puedo decir, lo que he hecho yo creo que eso merece 40 Padres Nuestros, o yo creo que esto merece muchas ofrendas a la iglesia, y eso es la paga de mi pecado. Y Dios dice, no, la paga del pecado no son ofrendas a la iglesia. La paga del pecado no son muchas oraciones. La paga del pecado es, ¿lo saben? Muerte, la muerte eterna, la segunda muerte, en el infierno. Ay, pero yo no merezco eso. Pero el Señor dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y así el pecado trae la muerte, y la muerte, así como el pecado, ha pasado a todos los hombres. Yo no determino la paga de mi pecado. Yo puedo creer que es injusto al principio, pero mientras que digo, esto es injusto, no puedo ser salvado. Tengo que reconocer que soy muy malo.
Mi corazón es pudrido. Es un trapo de inmundicia, dice Isaías 64. Yo tengo que venir delante de Dios. Soy tan malo que merezco el infierno, Señor. Así es el primer paso para la salvación. Reconocer mi maldad, reconocer que soy tan malo que merezco el infierno y reconocer que no puedo hacer nada para pagar por mi pecado, sino ir al infierno eternamente y nunca salir. Y Dios no quiere la muerte del impío, porque esto de estar separado de Dios es muerte. Separado de Dios eternamente es muerte eterna. Y Dios no quiere la muerte del impío. Por eso, como Él no quiere que tú mueras por tu pecado, Él se hizo hombre, nacido de la Virgen, Dios hecho hombre, y entonces pudo como hombre pagar por el pecado de los hombres, y entonces siendo Dios, pudo resucitarse de los muertos, y siendo Dios, habiendo pagado por el pecado, resucitado, Él, Cristo, tiene derecho de decir, yo le perdono si usted está arrepentido y pone tu fe en mí para cambiar tu vida, ayudarte a vivir santamente. Ahora, si solo quieres perdón, no recibes salvación. Hay muchos criminales que no quieren cambiar de ser ladrones, pero quieren perdón por haber robado. Y el Señor dice, no, tienes que tener perdón, número uno, pero con el perdón tienes que tener el poder para cambiar, ser transformado, vivir una vida santa. Así que la fe verdadera produce una vida de santidad, de obras para el Señor. Las obras no me salvan porque no puedo hacer obras, buenas obras, antes de ser salvo. Porque si yo digo, mira las buenas obras que he hecho, yo merezco salvación porque soy tan bueno. Entonces mis obras están mezcladas con orgullo. Y orgullo es un pecado. Y no por orgullo y jactancia soy salvo. ¿Cómo puedo ser salvo? Cristo tiene que pagarlo por mí. Y yo tengo que solo expresar mi fe en Cristo, invocar el nombre del Señor, creer en Él, en perdonarme, y Él me salvará. Cree en el Señor Jesús, será salvo. Invoca el nombre del Señor, será salvo. Sin hacer obras, porque no puedo hacer obras bastantes para salvarme. Por eso, Él me salva y me ayuda a hacer buenas obras después de ser salvo. Y así la primera obra que uno quiere hacer es mostrar que tiene fe en Jesús, testificar de Él por medio de bautizarse en sumersión en agua, que es la palabra bautizar, sumergir en agua. Y entonces quiere mostrar tu fe en decirlo a otros, venir a la iglesia para alabarle y vivir una vida santa para glorificarle. Pero el Señor dice, mira, yo he venido para que tenga ese perdón, la seguridad que no irá al infierno sino al cielo. Yo he venido para que usted tenga vida y que tenga nueva vida, como he puesto en el rótulo aquí de Juan 10:10. Así encontramos que el Señor te da vida abundante, te da gozo, te da paz, irene adentro y shalom, bienestar en todo tu ser, y vino para eso. Pero los discípulos tenían turbación en vez de paz. Y la gente tenía con eso ignorancia. Cuando Cristo caminaba en el camino de Emaús, fuera de Jerusalén, con los dos discípulos, aquí en Lucas 24, Cristo les habló de la Escritura y no prestaban atención hasta que Cristo se sentó a comer con ellos y oró. Y cuando estaban allí juntos escuchando la oración de Cristo, y en ese momento Cristo desapareció, ellos sabían que habían estado con Jesucristo, Dios resucitado de entre los muertos. Y así fueron corriendo para hablar los otros discípulos. Y cuando están todavía platicando de su plática en el camino de Emaús, eso es cuando Jesús pasa por la pared y aparece casi como fantasma, y así, sin tener Cristo allí, estaban no solo con turbación y miedo, estaban con ignorancia de lo que ha hecho Dios por nosotros, ignorancia
de cómo Dios nos guarda, nos protege, nos bendice. Ignorancia de cómo acercarse a Dios. Ignorancia acerca de cómo ser salvo y perdonado. Y así dice en versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu, pero Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados? Vienen a tu corazón estos pensamientos. Y entonces, versículo 45, Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sabe que hasta que venga el Espíritu de verdad, hay mucho que no puede entender. El Espíritu Santo de verdad viene en tu corazón cuando usted está arrepentido de su pecado, quiere que Cristo te cambie porque no puedes cambiarte a ti mismo. Invitas a Cristo para entrar en tu vida y salvarte y cambiarte. Y en ese momento algo milagroso pasa. Usted empieza a entender cosas que no entendió antes. Primera de Corintios 2, al final, dice que el mundo no entiende muchas cosas que cristianos entienden por la ayuda del Espíritu Santo. Antes de conocer al Señor, yo había memorizado, había ganado como niños muchos premios por memorizar centenares de versículos de la Biblia. Si preguntas a mis nietos para repetir capítulos enteros de la Biblia, pueden hacerlo de memoria y espero que ellos comprendan lo que están repitiendo, pero sinceramente lo dudo. El hecho es que hasta que crezcan un poco y están de verdad entregados al Señor Jesús, viviendo con el Espíritu Santo enseñándoles y no solamente una profesora o su madre, ¿verdad? Porque hacen homeschooling. Aunque enseñe una buena persona, no es lo mismo, no va a entender lo mismo hasta ser salvo, entregar todo su corazón y vida al Señor. Así que no sé si mis nietos de 7 o 8 años de edad son salvos o no, pero sinceramente como no sé, Dios sabe, pero son pequeños, no tan entregados al Señor y no van a entender todo hasta disfrutar de la presencia de Cristo con ellos, porque eso es lo que calma la turbación y da paz, y eso es lo que da entendimiento que uno no tenía antes. Yo lo digo porque, como digo, había memorizado yo muchos versículos, pero llegué entonces unos 9 años de edad. Esto ya fue como 59 años atrás que acepté al Señor, y entonces allí en un campamento ya reconocí que yo no fui salvo. Y así dije, Señor, perdóname de mi maldad, cambia mi vida. Creo en Jesús, que es el único Salvador. Yo creo que Él murió por mí, resucitó. Entra en mi corazón, sálvame. Ya había sabido eso toda mi vida. Había memorizado los versículos. Pero hasta 9 años de edad, en el campamento, no le había aceptado. Pero cuando acepté a Cristo, ya fui a la iglesia, y por la primera vez sin quejas. Siempre que fui antes solo para dormir debajo de la banca. Pero después de aceptar a Cristo, quería estar, quería escuchar. Amaba la Escritura. Empecé a estudiarlo y entender cosas que no había entendido antes. Y por más que ando con el Señor en los años, por más que siento que conozco al Señor Jesús, más empiezo a entender mucho de la palabra de Dios que no conocí antes. Aunque yo he predicado este mensaje y otros mensajes, lo mismo, toda la Biblia he predicado varias veces con ustedes, pero cada vez que vuelvo a predicarlo, veo nuevas cosas, cosas que no miré antes, porque el Espíritu nos enseña a medida que caminamos más y más con Él, y ya quita nuestra ignorancia. Así que hay muchas cosas que no comprendemos de cómo vivir, cómo agradar a Dios, cómo ser felices cuando muere un ser querido, cómo estar tranquilos cuando uno tiene enfermedad, como algunos tienen COVID y tienen miedo si van a morir. Uno no entiende cómo enfrentar dificultades y problemas y estar seguro de ir al cielo hasta que Cristo esté presente. Los discípulos no tenían paz, no tenían entendimiento,
hasta estar con Cristo en ese día y entonces podrían entender cosas que no entendían antes. Pero nota que el Señor cuando apareció les dio por lo menos 3 pruebas que Él era Dios y que era Él, Jesucristo, en persona, resucitado corporalmente. Hay muchas iglesias, muchas religiones falsas que dicen, oh sí, Cristo resucitó, pero espiritualmente, no corporalmente. Pero aquí tenemos 3 pruebas que Él resucitó y resucitó corporalmente. 1, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, número 1, Jesús se puso en medio de ellos. Cuando Jesús está allí, era una prueba de su presencia real, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia siendo salvos como creyentes, lo miramos como una prueba que Él vive, porque es como Dios hablando con nosotros, pues es la palabra de Dios. Es Dios hablando. Pero cuando uno no es salvo, no conoce a Jesús, usted lee el libro de la Biblia como un libro seco, como un libro de historia, de poesía, lo que sea, bonitas palabras de consejo, pero no es como Cristo hablando con uno. Has de tener fe que Cristo está en su corazón y ya empieza a ver que esto es Él, su presencia contigo. Antes de ser salvo, usted oraba. Todos oran, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bla, 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 bla. Pero el hecho es que cuando aceptas al Señor y oras, ya sientes que Cristo está presente de verdad con uno. El hecho es que cantamos a veces, Él vive, Él vive. ¿Cómo sé que Él vive? Pues Él vive en mí. Ha cambiado mi vida, ha cambiado mi corazón. Siento su presencia conmigo como nunca más. Jesús se puso en medio de ellos. Eso les animó para no tener dudas, no tener miedo de las pruebas. Y cuando tú y yo tenemos fe que Cristo está con nosotros, no hay dudas, no hay miedo de las pruebas. Ya sentimos que Él es nuestro amigo, Él es nuestro guía. Y así me pregunto si tú te sientes así de Jesucristo, que tú sabes que Él vive, porque ya has estado con Él, orando, leyendo su palabra y viviendo por Él, sintiendo su presencia en tiempos de dificultad. Ellos tenían su presencia real como prueba que Él era Jesucristo y Dios. El hecho es que ellos dudaban de su resurrección. Así que no eran personas que tenían un sueño. Ay, yo quería tanto ver a Jesús que ya yo vi a Jesús. Yo creo que hay muchas personas así, que tienen visiones, tienen sueños, que Jesús se hace presente con ellos. Y es nada más en su mente, ¿verdad? Una visión o un sueño. Pero en este caso no estaban buscándolo. Estaban sorprendidos cuando vino. Y su mera duda es una razón porque nosotros creemos más. Porque Cristo no estaba convenciendo gente de sueños, estaba convenciendo gente seria, dudosa incluso, y así nos da a nosotros seguridad que Cristo vive, porque pudo aparecer una vez a 500 personas a la vez, otras veces a los discípulos, muchas veces como Tomás el dudoso, y entonces encontramos que si ellos podrían ser convencidos, cualquiera puede ser convencido, y su presencia con ellos es una prueba para nosotros que Él vive. La otra cosa es versículo 39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Yo soy Jehová. Palpad y ved, porque en espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Está diciendo, ponerme a prueba. Tócame, pruébame. Como el Señor dice de diezmos en Malaquías 3. Ponerme a prueba, si no voy a abrir los cielos para proveer tu necesidad si es necesario, si usted da sus diezmos y ofrendas.
pruébame, obedéceme y ver si yo no puedo proveer por ti. Hay muchos que necesitan poner a prueba al Señor de esta manera, ¿verdad? Para ver que tú puedes ser generoso en ofrendas y diezmos, el Señor proveerá. Prueba al Señor en la oración. Ora al Señor, te pido especialmente esta cosa. Y si estás pidiendo en el nombre de Jesús, esto significa que Él firma el cheque. Y como yo, cuando mis niños eran pequeños, les di $4 para ir a la tienda y comprar algo. Y digo, compra esta cosa con el dinero. O les doy un cheque en mi nombre para comprar cierta cosa. Entonces solo podrían comprar lo que yo les había mandado. Lo que estaban pidiendo en mi nombre. Si ellos querían comprar un montón de chuchería, de caramelos, entonces no estaba en mi nombre. Así que muchos dicen, yo pido lo que $1,000,000, el Señor no me da $1,000,000. Es porque Dios no le había mandado a pedir eso. No estabas pidiendo conforme a su voluntad y en su nombre, pero si Él pone en tu corazón pedir $4,000,000 y Él lo pone en su corazón para orarlo, es como si Él ha firmado el cheque y dice, pide lo que yo quiero que pidas. Y puede ser grandes cosas hasta mover montañas y será hecho para usted. Así ellos ponían a prueba al Señor en tocarle, en palparle. Nosotros podemos poner a prueba al Señor, pero el hecho es que Él estaba allí como un sacerdote que había entrado como Zacarías en el templo. Y después de ofrecer los sacrificios, un sacerdote sale para mostrar que Dios había aceptado los sacrificios. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, seguro, se ataban una cuerda alrededor de la pierna del sacerdote cuando él estaba haciendo su administración. Y tenían como campanillas en su ropa mientras que estaba haciendo eso allá. ¿Por qué tenían campanillas? ¿Por qué tenían la cuerda? Si no escuchaban las campanillas del sacerdote moviendo, es porque a lo mejor había muerto. Y tenían la cuerda para jalarle afuera, ¿verdad? Su cuerpo por haber insultado al Señor o hecho algo malamente y Dios no recibió el sacrificio. Pero si él salió, mostró sus manos y sus pies, levantando su mano en bendición para mostrar que Dios había aceptado su ofrenda. Cristo dice a María, mira María, deja de agarrarme cuando estaba en la tumba María. Y María dice, Señor, llorando, Señor, tú vives. Y él dice, sí, pero suéltame, todavía no he ido al Padre. Es como si él tenía que ir al Padre, ascender al Padre y presentar sus manos y pies como la sangre derramada de Cristo, como paga por todo pecado. Y entonces en su resurrección estaba mostrándose vivo a ellos que Dios ha recibido la ofrenda de sus pecados. Por eso les mostró sus manos y sus pies y ellos estaban poniendo a prueba que Él era Dios, era Cristo resucitado. Así tenemos su presencia, tenemos la palpación de su cuerpo y tenemos la participación de pan para probar que Él es Cristo resucitado. Versículo 30 o 42. Entonces les dieron un pez asado y un pañal. Le dieron a él un pez asado y pañal de miel. Porque en versículo 41 dijo, como todavía ellos de tanto gozo no lo creían que estaba vivo. Y estaban maravillados, atontados. Y así él les dijo, bueno, ¿tenéis algo que comer? Y les dio parte de un pez asado, panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y dice allí, mira, un espíritu no va a comer miel y pescado, ¿verdad? Pero él mostró que estaba allí en cuerpo, no solo en espíritu. Y así tenemos la participación de pan para mostrar que Él está allí resucitado con nosotros.
Cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, recordamos que un día comeremos con Él, porque Él vive, porque Él ha pagado por nuestro pecado, en ser crucificado, en derramar su sangre. Pero la Santa Cena es como comer con el Señor, porque el Señor dice, un día yo comeré otra vez con ustedes en el reino de mi Padre. Y así esta participación es una prueba que Él vive. Cuando tú y yo tenemos fe, porque hay bastantes pruebas de esto. La palpación, tenemos la presencia, tenemos así el pan, varias pruebas y creemos que Él es Cristo que pagó por pecado, resucitó y que nuestro pecado fue pagado y Dios lo había aceptado como la paga, entonces estamos gozosos. Pero para terminar, cuando uno no tiene fe, tiene turbación y tiene vaciedad, tiene miedo, tiene allí ignorancia, pero cuando mira las pruebas de su presencia, de su palpación, de su participación en pan, ya tiene los resultados de fe. Si usted de verdad tiene fe en el Señor, hay muchos buenos resultados. Versículos 44 y 45. Lucas 24, 44. Les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ya mencionamos de eso un poco, que antes no comprendían. Y aquí encontramos que cuando uno tiene fe en el Señor, como yo cuando fui a la iglesia después de ser salvo, ya empecé a entender cosas. Ya me gustaba el sermón del pastor. Empecé a leer la Biblia, a entender cosas que no había entendido antes. Y así cuando uno tiene fe en el Señor, eso es cuando comprende que la palabra apunta a Cristo, número uno, y que la palabra guía nuestras vidas, número dos. Tenemos inseguridad, ¿qué voy a hacer? Bueno, la palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Y así es que cuando soy salvo y tengo fe en la palabra, ¿cómo debo criar mis hijos? Mira la palabra. ¿Cómo puedo tener un matrimonio más unido y feliz? Mira la palabra. ¿Cómo puedo tener paz en tiempos de dificultad y miedo? Mira la palabra. La palabra es guía a mi vida. Y entonces la palabra apunta a Jesús. Dice que el Espíritu, en Juan 16, habla de Jesús. El trabajo del Espíritu es apuntar a Jesús. Cada página de la Biblia está manchada, yo he dicho, de dos colores. Algunos dicen que una cuerda escarlata que pasa desde Génesis hasta Apocalipsis, porque habla de la sangre de Jesús. Cada página de la Biblia habla algo de la paga de Cristo por nuestro pecado, de cómo su sangre nos lava, nos limpia, nos cambia, nos perdona. La sangre de Cristo es lo que nos da seguridad de vida eterna. Cada página de la Biblia está manchada con la sangre y habla algo de la sangre y nos apunta a Jesús de alguna manera. El otro color es dorado, porque Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y desde Génesis capítulo 1, que nos hizo como reyes y sacerdotes en la creación, y dice dominar sobre toda la tierra, y promete eso cuando viene a Sinaí, ustedes serán reyes y sacerdotes para mí. En el Nuevo Testamento comienza diciendo que Jesús es del linaje de David como rey de los judíos. Fue crucificado porque dijo que era rey de los judíos. Y al final, en Apocalipsis 19, viene otra vez como rey de reyes y señor de señores. Amén, aleluya. Cada página de la Biblia dice, sométete al Rey Jesús. Un día vendrá el Rey Jesús. Jesús está en control de todo lo que pasa. Es Rey soberano de toda tu vida. Cree en Él, confía en Él. Primero en su sangre para limpiarte de pecado. Segundo, en su reinado como reinado de oro,
que puede guiar tu vida y protegerte de cada enemigo. Así que comprendemos la palabra cuando tenemos fe, de cómo guiar nuestras vidas en la práctica y cómo podemos entender a Jesús, alabar a Jesús, adorar a Jesús, vivir por Jesús. Segundo, en versículo, otro resultado de la fe es que llegamos a ser testigos para el Señor Jesús. No testigos de Jehová, como algunos se llaman, pero más bien testigos de verdad del Señor Jesús, quien es Jehová salva. Versículo 47. Dice allí, bueno, versículo 47 y 48, dice, les dijo, después de abrir su entendimiento para comprender la Escritura, dice, así está escrito, fue necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos el tercer día. Es necesario, no solo que Cristo muera, pero que Cristo padeciera. Cristo no podría solo morir de un ataque de corazón. Cristo no podía morir solo de golpe, sin sufrimiento. No, Él tenía que mostrar que nuestro pecado causa al corazón de Dios gran sufrimiento. Que nuestro pecado merece la paga del infierno y el sufrimiento del infierno. Y así Él tenía que sufrir en la cruz y padecer separación del Padre en ese gran misterio que no entendemos, del Padre separado del Hijo, cuando el Hijo dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él tenía que sufrir sed, cuando Él tenía que sufrir tanto dolor más que cualquier otro hombre, Él tenía que sufrir el infierno allí en la cruz y entonces morir una muerte trágica de juicio por el pecado, porque Él que nunca había pecado, se hizo pecado por nosotros cuando Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aquí encontramos entonces que nosotros estamos puestos para ser testigos de su padecimiento, de su muerte que pagó por tu pecado y por su resurrección. Para decir, Jesús vive, cree en Jesús y Él te salvará. Y versículo 48 dice, vosotros sois testigos de estas cosas. No estoy aquí para ser testigo de por qué debes ser un bautista, aunque creo que debes ser un bautista, ¿verdad? No estoy aquí para hablar de cómo tú debes venir a nuestra iglesia, aunque creo que es una buena iglesia donde venir. No estoy aquí testigo para mostrarte cómo ser solo feliz y contentos y nunca tener problemas en tu vida. No, yo estoy aquí para ser testigo de Jesucristo, que Él sufrió por ti, murió por ti, pagó por todo tu pecado. No necesitas hacer nada más sino creer en Jesús, pues Él lo pagó todo. Cristo lo pagó todo. No solo parte, no es que yo pago parte, Él lo pagó todo por mi pecado. Y entonces encontramos que el Señor Jesús resucitó y nos ha hecho nosotros testigos de estas cosas. Y yo me pregunto, un testigo es uno que ha visto un evento, ha experimentado miedo o dolor y puede testificar del miedo y de la paz que viene después, puede testificar del evento que ha visto o sentido o palpado. Me pregunto si tú eres testigo de la salvación de Jesús. Si tú has experimentado una vida cambiada, tú puedes decirme, pastor, toda mi vida fui rebelde, pecador, pero había un día cuando miré que Jesús pagó por todo mi pecado. La religión no me podría salvar, mis buenas obras no podrían. Y yo testifico que en ese día acepté a Jesús, imploré al Señor, ten misericordia de mí, Señor, pecador. Creo que Cristo es la silla de misericordia. Él es Dios de misericordia. Él pagó por todo mi pecado. Yo creo que Él lo hizo todo. Señor, le invito a salvarme, ser mi esposo celestial, mi Salvador. Y desde ese día le testifico que Cristo me dio paz, tranquilidad, salvación, seguridad que iré al cielo. Él ya es el guía de mi vida.
ya no quiero pecar como antes. Ya puedes ver que mi carácter, si usted me conoció de antes, ya ves que hay un gran cambio en mi carácter. Y Jesucristo lo hizo. A Jesús le sea la gloria. Tú tienes problemas en tu matrimonio, tú tienes problemas con vicios, tú tienes problemas con drogas, tú tienes problemas con orgullo. Jesús te puede cambiar. Invoca el nombre del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Le testifico que Él cambió mi vida. Y usted puede testificar de lo mismo a otros. Después de creer, vas a comprender la Escritura mejor que antes y vas a testificar de Cristo y de cómo Él cambia los arrepentidos. Versículo 48 dice, sois testigos de estas cosas y he aquí, yo os envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor nos da la promesa de su Espíritu Santo. Ay, yo no puedo dejar mis vicios. Él te da la promesa del poder del Espíritu Santo para ayudarte. Ay, pero yo no puedo dejar mis nerviosidades, mi miedo. El poder del Espíritu Santo, Él promete, para ayudarte a estar en tranquilidad y paz. Pero yo no puedo testificar de Jesús, yo no puedo hablar a otros de Cristo. El Espíritu Santo te va a investir de poder. Si eres salvo, te sometes a Él, te llenará de su Espíritu y de su poder. Y así va a tener el poder del Espíritu y va a tener con eso, versículo 50, lo sacó hasta Betania y alzando las manos los bendijo. Y versículos 51, aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Nos dejó su Espíritu Santo y nos dio la promesa de su bendición. Si uno cree en el Señor Jesús y confía en su resurrección, Él dice, tu vida será bien hablado, bendecido. Va a ser una vida cambiada de bendiciones, gozo y felicidad, porque ya no te preocupes de nada. Ya tienes fe que Jesús va a guardarte, cuidarte y bendecirte. Así que tenemos la comprensión de su palabra, la tarea de ser testigos, el poder del Espíritu prometido y las bendiciones prometidas. Y para terminar, 52 y 53, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Mega gozo es la idea aquí. Mega gozo. La palabra gozo es una palabra que viene de gracia. Gracia es caris, gozo es cara, caris. Son palabras gemelas, primas casi, por lo menos, porque la gracia de Dios me da gozo. No tengo gozo en decir, voy a tener gozo. No, necesito la ayuda del Señor, la gracia del Señor para darme gozo en tiempos difíciles. Y así es que el Señor dice, no solo me da gozo, pero me da mega gozo, mega cara, ¿verdad? El gozo es lo que se refleja en la cara en español, pero cara en griego es jara o cara, pero lo mismo, la idea es que Dios pone gozo en tus labios cuando tienes dolor en el corazón, y lo hace solo por su caris, por su gracia que puedes tener este gozo. Y así el Señor dice, cuando tienes fe, tienes gozo. Y, versículo 53, estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Termina diciendo que tienen alabanza, tienen gozo que quieren expresar en alabanza al Señor. No solamente en el día de resurrección por la mañana, una vez al año, no solo en la Navidad, otra vez al año, pero querían cada semana, y si fuera posible cada día, leer la Biblia y orar con su familia. Y si es posible, leer y orar con otros cristianos en las casas o en el templo. Estaban cada día buscando cómo alabar al Señor. A solas estaban orando y leyendo la Biblia, cantando a Dios. En familia, cantando a Dios y alabando. Y cuando fuera posible, juntos,
alabando. Eso es el cambio que Dios obra, cambiando tu turbación, tu falta de entendimiento de cómo ser feliz y lo demás, para tener pruebas puedes palparle, probarle, prueba de su presencia, prueba de que Él comió pan, como prueba que Él vive. Y eso resulta en estos 7, 8 cosas que hemos visto, de la vida cambiada, del gozo y el deseo de alabarle y servirle. Esto es la evidencia que usted es un cristiano, cuando quiere vivir una nueva vida, cuando tiene gozo en medio de pruebas, cuando tiene una fe que le transforma y le hace querer alabar al Señor cada día para su honra y gloria. ¿Conoces al Cristo resucitado? Jesús ha resucitado. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. El Señor ha resucitado. Aleluya. Gracias al Señor. Alabado sea el Señor. Es aleluya. Alabado. De pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por haber hablado con la palabra de Dios esta mañana para mostrar cómo las pruebas de tu resurrección, la paga de nuestro pecado, esas pruebas cambian nuestra turbación, miedo, preocupación, incertidumbre en gozo, seguridad, comprensión de tu palabra y tus caminos, en un amor al Señor Jesús. Oh Señor, te pedimos que cualquier persona que esté aquí esta mañana, que no está seguro si irá al cielo, que no ha entregado su corazón a Jesús, ayúdale, Señor, en este día a inclinar sus cabezas, en este mismo momento, inclinar su cabeza delante de ti y decir, Jesucristo, mi Señor, yo creo que lo que la Biblia dice, que tú me amas, tú quieres que yo vaya al cielo, pero Señor, yo confieso que he sido rebelde y así que merezco el infierno. Y yo creo que no puedo cambiarme o perdonarme o salvarme a mí mismo. Yo creo que ninguna iglesia, ninguna misa, ninguna cosa en este mundo puede perdonarme y salvarme. Pero yo creo lo que la Biblia dice, que Jesús pagó por todo mi pecado. La sangre de Jesucristo en la cruz, derramada en la cruz, me limpia de todo pecado. Y así, Señor, creyendo lo que la Biblia dice, que Cristo pagó por mi pecado, que Jesús resucitó otra vez en 3 días, hoy, en el día de resurrección, yo te acepto para ser mi Salvador. Cambia mi vida. Te pido que me perdones de todo mi pecado, que me des la seguridad que iré al cielo. Yo te acepto. Y tú dices, si alguno cree en el Señor Jesús, será salvo. Yo creo que Jesús ahora me perdona y entra en mi corazón. Y con su ayuda yo luego me bautizaré y luego buscaré tu ayuda para vivir una vida santa para ti. Que estés glorificado, Señor, en mi vida, te pido, en el nombre de Jesús. Señor, ayuda que cada persona aquí no solo acepte a Cristo, pero que cada cristiano testifique de lo que Cristo ha hecho en su vida. Si Cristo no ha hecho esto en su vida, ayúdale a cambiar con el poder del Espíritu para tener un testimonio, para testificar. Y si ha sido salvo, ayúdale a dar testimonio, testificar de cómo Jesús puede cambiar a otros también, como nos ha cambiado a nosotros que pusimos nuestra fe en Jesús. Te pedimos que cada cristiano aquí viva una vida gozosa, feliz, en la paz del Señor. Tú comenzaste aquí diciendo, paz a vosotros. Y así terminamos con tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo obre para que cada uno aquí tenga la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento por tener fe en Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.